Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Endurance Fitness y hoy os vamos a hablar de algo muy importante para controlar la intensidad de los entrenamientos, que es el entrenamiento por pulsaciones, en base a la frecuencia cardíaca. Os vamos a explicar cómo saber nuestras pulsaciones máximas, cómo debemos establecer correctamente las zonas de pulsaciones, las famosas 5 zonas de pulso, y cómo configurarlas en este caso en un reloj de la marca Garmin utilizando la aplicación Garmin Connect, ya que es la marca que digamos es más utilizada dentro de este mundillo. Como siempre os animo a que si os gusta este contenido apoyéis al canal suscribiéndoos y también dejando vuestro me gusta en este vídeo. Así que pues nada, sin más, vamos al lío. Bien, pues la frecuencia cardíaca es una de las formas más populares y más asequibles también de controlar la intensidad del entrenamiento. Desde hace ya bastante tiempo en el mundo del ciclismo ha sido sustituido por el entrenamiento por potencia al ser un dato más objetivo, pero sobre todo en el mundo del running, en el mundo del trail sobre todo, el pulso sigue utilizándose muchísimo a día de hoy, aunque poquito a poco también está siendo sustituido por ese entrenamiento por potencia. Pero el pulso siempre va a ser fundamental conocerlo, saber cómo funciona y medirlo, porque nos va a dar una información muy importante sobre qué está pasando a nivel interno, a nivel fisiológico en nuestro cuerpo. Así que aunque entrenemos por potencia o entrenemos por ritmo, siempre va a ser súper interesante medirlo y a ser posible con una banda de frecuencia cardíaca en lugar de utilizar los famosos pulsómetros de muñeca, que pues suelen tener bastante poca precisión, sobre todo en cambios de ritmo. Y bien, pasando a la primera pregunta relevante de este vídeo, sería cómo medir las pulsaciones, cómo establecer esas zonas de pulsaciones. Para hacerlo necesitamos conocer fundamentalmente dos valores, que son las pulsaciones máximas y las pulsaciones de reposo. Las pulsaciones máximas las podemos obtener realizando una prueba de esfuerzo o bien haciendo un test en campo, digamos en montaña, en asfalto, en el terreno específico donde nosotros luego vayamos a entrenar y competir, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de corredores de asfalto, pues haríamos este test en llano, en una zona de asfalto. En el caso de corredores de trail, que están más adaptados a la montaña y al desnivel, sería más interesante hacerlo en una pendiente positiva, es decir, en subida, pero sin mucho desnivel, ya que si metemos mucho desnivel, mucha pendiente, entran en juego también la fatiga muscular y a lo mejor no conseguiremos llegar a esas pulsaciones máximas. Entonces tiene que ser un terreno inclinado, pero con una pendiente suave. Esto también es aplicable, por ejemplo, en el caso del ciclismo, donde si buscamos una pendiente ligerita, ¿vale? Podemos hacer un test en el cual obtener esas pulsaciones máximas. Un protocolo, por ejemplo, para obtener las pulsaciones máximas puede ser el realizar un breve calentamiento de 15-20 minutos, seguido por nuevamente otros 15-20 minutos a una intensidad alta, cercana al umbral anaeróbico, es decir, una intensidad en la cual estemos en un 7 u 8 sobre 10 a nivel de sensaciones. Y por último, terminar con un kilómetro intenso en el cual vayamos a la máxima intensidad posible. El haber hecho este calentamiento y estos 15-20 minutos un poquito más intensos provoca que nuestro cuerpo, digamos, ese efecto calentamiento, vaya subiendo progresivamente el pulso y en el momento de realizar ese test ya tengamos el cuerpo preparado para lograr dar esa máxima intensidad. De todas maneras, habrá días en los cuales no logremos alcanzar nuestras pulsaciones máximas, por lo tanto es muy recomendable hacer previamente a ese test pues 2-3 días de recuperación, entrenamiento un poquito más suave, realizando unas pequeñas activaciones, pero siempre sobre todo tratando de descansar y llegar al test lo más recuperados posible. Otro dato que nos puede ayudar a saber si ese día sería óptimo para realizar el test es medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Como ya sabéis, recientemente publicamos un seminario que lo tenéis disponible en la descripción, os dejamos el enlace, y en el cual, pues con ese valor vamos a saber nuestro grado de recuperación. Si tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca más alta, pues será un día más interesante para realizar el test. Y si tenemos una variabilidad más baja, quizás sea más interesante recuperar un poquito, dejar 1 o 2 días y esperar para realizar ese test. Pero no obstante, aunque hayamos visto toda esta información, este protocolo para hacer el test, siempre lo más recomendable va a ser hacer una prueba de esfuerzo controlada y a ser posible analizando pues un electrocardiograma, analizando los gases, para tener mucha más información. Bueno, y todo esto en cuanto a las pulsaciones máximas. Ahora vamos a las pulsaciones de reposo. ¿Cómo saber nuestras pulsaciones de reposo? Bien, pues cualquier mañana, bien, recién levantados, mientras estamos tumbados en la cama,
podemos medir nuestras pulsaciones durante 5 minutos y sacar el valor medio, la media de pulsaciones de esos 5 minutos. Aquí nuevamente también influye mucho el estado de recuperación. Si estamos más recuperados y no tenemos ningún tipo de estrés, tanto por el entrenamiento como por otros factores, como puede ser el trabajo, no haber dormido suficientes horas o tener la cabeza en otro sitio, ¿no? Pues todos esos factores van a influir de cara a tener más o menos pulsaciones. Así que lo más interesante sería medirla durante varios días, todas las mañanas al despertar, y sacar una media. A lo mejor un lunes tienes 48 pulsaciones de reposo y luego el martes tienes 52, otro día tienes 50, pues hacemos una suma de todos esos días y dividimos entre el número de días. Por ejemplo, si medimos 5 días, pues cogeríamos todos esos valores y lo dividiríamos entre 5. Y así obtenemos de forma más precisa nuestras pulsaciones de reposo, en lugar que un solo día de forma independiente, que es posible que por cualquier factor externo pues el pulso no sea exactamente nuestro pulso de reposo. Bien, y una vez que tenemos ya toda la parte, digamos, más teórica, ya sabemos nuestras pulsaciones máximas y nuestras pulsaciones de reposo, con una sencilla fórmula que os voy a dejar en la descripción del vídeo y que veréis aquí en pantalla, podemos sacar nuestras zonas de pulsaciones. Además, como vamos a ver más adelante, la propia aplicación de Garmin Connect ya nos pregunta cuáles son las pulsaciones máximas y de reposo para establecer esas zonas de pulsaciones. Así que, ¿cuáles son las zonas de pulsaciones? Segunda pregunta. Las más populares, bueno, las más utilizadas vienen a ser las zonas de zona 1 a zona 5, las famosas 5 zonas de entrenamiento. En cada una estamos trabajando de una manera diferente, ¿vale? En una zona 1 estaríamos hablando de unas pulsaciones muy bajitas, muy sencillas, para trabajo regenerativo y trabajo, digamos, de fondo. Luego, cuando nos vamos más a la zona 2, ya es un trabajo más de capacidad, de base aeróbica, trabajo de fondo. Ahí ya estamos hablando de que estamos en torno a ese primer umbral en el que vamos a trabajar el metabolismo de las grasas de una forma muy, digamos, muy intensiva, por así decirlo. Luego subimos a zona 3, ya es una zona más mixta, es un ritmo más vivo, un ritmo más alegre, en el cual ya empieza a participar más los hidratos de carbono, ya no tiramos tanto de grasas. Si nos vamos a la zona 4 sería donde estaríamos ya cerca de ese segundo umbral, del umbral anaeróbico, que es una intensidad que ya no podemos aguantar demasiado tiempo. Y ya cuando nos subimos a zona 5 ya hablamos de una zona de alta intensidad en la cual ya hemos pasado el umbral anaeróbico y es una zona que no podemos mantener durante mucho tiempo. Por lo tanto es la más utilizada para hacer entrenamientos de series, rodajes intensivos y demás. Pero bueno, si os interesa que profundicemos en las zonas de pulsaciones y qué se trabaja en cada una de ellas, dejádmelo en los comentarios y lo comentaremos en otro tema, ya que si no este vídeo va a ser eterno. Y vamos a lo que seguramente os interesa a muchos, que es aprender a configurarlo dentro de los relojes de Garmin con la aplicación de Garmin Connect. Bueno, pues aquí estoy con Mini Charlie y os vamos a explicar cómo se configuran las zonas en los relojes de Garmin. Bien, pues lo primero que debemos hacer es tener el reloj y el móvil con la aplicación de Garmin Connect abierta y os va a aparecer ahora en pantalla todo lo que voy a ir haciendo. Entonces, muy sencillo, primero conectamos el Bluetooth, tenemos que tener el reloj sincronizado, ¿vale? Importante. Y ahora, una vez que estamos dentro de la aplicación, como veis he salido a correr esta mañana, y nada, le damos al icono que hay arriba de nuestro reloj, que como veis tiene un puntito verde, que significa que está conectado, vamos. Entonces hacemos clic ahí y una vez que estéis en este menú, nos vamos a ir a configuración de usuario. Le damos a configuración de usuario y abajo del todo, como veréis, aparece zonas de frecuencia cardíaca y zonas de potencia. Ya hablaremos de las zonas de potencia en otro vídeo, pero en este caso, zonas de frecuencia cardíaca, entramos y veréis 4 pestañas. Tenemos una primera pestaña arriba, que es un corazón con como una especie de rayito del electrocardiograma. Luego tenemos el icono del monigote corriendo, el monigote del ciclista y el monigote nadando. Bien, ¿esto qué significa? El icono del corazón van a ser las zonas de pulsaciones predeterminadas, son las que el reloj te coge para todas las actividades. Y luego, cada monigote significa cuando tú utilices ese modo, por ejemplo carrera trail, o bien ciclismo mountain bike, o bien natación, aguas abiertas o en piscina, te va a coger las pulsaciones que marques en esos campos. Bien, por ejemplo, si yo me voy al monigote del corredor, fijaros que yo lo tengo activado, ahí tenéis como veis, un pequeño icono azul para activar y desactivar. Si tenéis esto activado, cuando uséis un modo de carrera o de trail, lo va a coger desde aquí. Si tenéis el del ciclismo activo, igual, os lo va a coger de aquí. Si yo desactivo esta función, ¿de dónde me cogerá?
de la predeterminada, que es la del corazón, ¿bien? Entonces, muy importante si somos corredores, ciclistas, o si somos corredores que utilizamos la bici también, muy importante tener las zonas en cada uno, ¿bien? Vamos a la primera de todas y vamos a hacer las predeterminadas. ¿Cómo sabemos nuestras pulsaciones predeterminadas? Pues aquí podéis ver abajo del todo, ¿bien? Las 5 zonas de pulsaciones, y justo abajo pone frecuencia cardíaca máxima. Cuando hemos hecho ese test o esa prueba de esfuerzo, el valor máximo que obtenemos lo pondríamos ahí, ¿bien? Justo ahí. ¿Y dónde colocamos la frecuencia cardíaca de reposo? Pues si os fijáis arriba, tenemos dos campos que pone según, y yo tengo puesto porcentaje de la frecuencia cardíaca de reserva. La frecuencia cardíaca de reserva es una frecuencia cardíaca que tiene en cuenta nuestro pulso en reposo, por lo tanto nos lo va a preguntar. Como veis abajo, frecuencia cardíaca en reposo, 45 en mi caso. Yo puedo elegir otros modos, por supuesto. Yo puedo elegir basándome en la frecuencia cardíaca máxima. Puedo poner el porcentaje del umbral de lactato. Pero en este caso, con las pulsaciones máximas y de reposo, vamos a hacer las zonas en base a frecuencia cardíaca de reserva. Bien, nos venimos atrás y como veis aquí, si hacemos clic, podemos indicarle nuestra frecuencia cardíaca de reposo. Una vez que le hemos marcado el reposo y la máxima, automáticamente la aplicación nos va a indicar todas las 5 zonas de pulsaciones, automáticamente. Luego podemos hacer cambios manualmente, pero realmente los valores que da Garmin pues están bastante bien, son valores estandarizados y yo no los modificaría. Si queremos cambiar un poquito las zonas, subir un poquito la zona 1, la zona 2, eso ya podemos hacerlo. Por ejemplo, si nuestra prueba de esfuerzo nos dice que nuestra zona 2 es un poquito más alta, pues en ese caso lo cambiaríamos. Si no habéis hecho prueba de esfuerzo, yo os recomiendo que lo dejéis tal cual. Bien, luego como veis abajo tenemos una pestaña en la que tenéis información adicional y aquí podéis obtener más información, es decir, la propia aplicación de Garmin os va a explicar, os va a enseñar para qué funciona cada cosa. Entonces os recomiendo también que si tenéis un rato vayáis aprendiendo mejor sobre todo esto. Ahora, si nos vamos al monigote de la carrera, yo aquí tengo pues 194 pulsaciones, que son las máximas que he obtenido en un test de carrera. Y como veis, en ciclismo, bien, hablamos de yo, que soy un corredor, en ciclismo tengo las mismas pulsaciones en reposo, pero las pulsaciones máximas las tengo 9 o 10 pulsaciones por debajo. Normalmente los corredores cuando practican ciclismo pues suelen tener eso, 5 o 10 pulsaciones por debajo de máxima. Por lo tanto, si yo a la aplicación le digo que mi máxima en bici son 10 menos, automáticamente me va a ajustar todas las zonas. Y cuando yo entrene en la bici, me va a coger esas zonas de pulsaciones para la bici, que son diferentes, ¿vale? Si no tenéis esto activo, si tenéis las zonas de ciclismo desactivadas, os va a coger las pulsaciones predeterminadas, las del corazón, ¿bien? Y si las del corazón son más altas, seguramente en la bici os cueste un poquito seguir la intensidad, os notéis que vais un poquito pasados de rosca. Tenerlo en cuenta, muy importante. Y por último tenemos la pestaña de natación, que sobre todo para triatletas o personas que entrenéis natación, pues tendríais que hacer un test específico en la piscina con un pulsómetro compatible. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Así que, bueno, hasta aquí cómo configurar las zonas. Lógicamente, una vez que lo tengáis todo configurado, os venís para atrás y le hacéis clic. Fijaos, ahora automáticamente al ir para atrás ya está sincronizando, pero si no se sincronizan, le hacemos clic en las 2 rayitas de arriba a la derecha y todas las zonas se me pasarían al reloj. Bueno, este vídeo ha sido un poquito más técnico de lo normal, pero es importante conocer estos parámetros, ya que cuando hablamos de controlar la intensidad y controlar el entrenamiento, hay que conocerlos, hay que saber cómo funcionan, en qué consiste cada zona de entrenamiento, por qué en cada entrenamiento trabajamos de una manera o de otra. En definitiva, son cositas que hay que ir conociendo y si sois personas que buscáis entrenar de forma seria, tanto ciclismo como carrera como trail, es importante que poco a poco lo vayáis conociendo. Y lo dicho, os animo de nuevo a que os suscribáis al canal para apoyarlo, que siga creciendo y como ya sabéis, estamos también en Instagram, @endurancefitness.es. Allí podréis ver pues todas las novedades que vamos publicando, todos los vídeos que vamos subiendo. Y nada, lo dicho, si os ha gustado el vídeo os agradezco mucho el like y si queréis que profundicemos en cualquier cosita, lo dejáis en los comentarios. No olvidéis que tenéis el seminario de variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un tema muy interesante si vais a entrenar por pulsaciones. Así que os lo dejamos ahí en la descripción, como ya os he dicho, y nos vemos el jueves que viene. Un abrazo.
Bye.